¿Qué tal si hoy hablamos de uno de los términos más polisémicos? Esto es, que tiene diversas interpretaciones y significados en la historia de la filosofía. No solo en la filosofía, en el cristianismo también. Esta palabra es logos. Logos, que está en griego, que traduciría, según, por ejemplo, un presocrático filósofo, Heráclito, esa representación de aquello que yace abajo, inalterable, de aquello que sí es mutable, que es el mundo sensible. Es decir, las cosas cambian, las cosas se deterioran, pero en el fondo, en el trasfondo, debajo de todos esos sucesos y hechos del mundo, hay algo que permanece inalterable. Eso para Heráclito era el logos. Después vinieron, digamos, la escuela griega o esta descendencia de Alejandría que tenía un concepto más discursivo de la palabra logos. Refería quizás más bien a un tratamiento lógico del cual se llegaría a una conclusión. Entonces ya la palabra logos se transforma de una manera curiosa y extraña, como si tuviese que ver con el pensamiento, con la mente, con la razón. Así que después vino otra interpretación muy interesante, que vino precisamente después de Cristo, con el Evangelio de San Juan. Evangelium sería, ¿no? Que es el mensaje de San Juan, el mensajero. Y pues él narra el principio del Génesis y nos dice, usando la palabra logos para remontarnos, digamos, históricamente, en qué momentos específicos se ha usado la palabra logos. Y encontramos en el Evangelio la palabra logos. Voy a leer textualmente lo que dice. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra. Juan, primer versículo, la cuestión. Entonces, palabra, aquí está traducida desde logos. Es decir, si lo leo precisamente en griego, sonaría de esta manera: en arge, en hologos, hologos en tron ton teón, teos en hologos. Es decir, en el principio, que es el arge, era la palabra y la palabra es Dios, teón, teos. Entonces existe una, digamos que una gran confusión exactamente en esta interpretación, porque la palabra arge, que es precisamente el principio, así como los presocráticos consideraban el arge como el elemento fundacional de la creación. Por ejemplo, el arge para Heráclito era el fuego, ¿sí? Entonces, decir que en el principio el arge, según la palabra de Dios, estaba el logos y que en el logos era Dios mismo, como un soplo, un hálito quizás, que se convierte en palabra, en verbo, ¿no? Para el cristianismo el logos entonces refiere al verbo, a la palabra, a lo proferido de Dios. Entonces, si tomamos esa interpretación, es muy, muy interesante, porque de ahí vendríamos a respondernos entonces los que posteriores filósofos que también con vínculos muy religiosos llegaron a concluir, como Baruch Spinoza. Él tenía un tratamiento monista y él decía claramente que existía una unidad por debajo, aquello que permanecía siempre aún que las cosas del mundo mutaran. Así que el logos exactamente entonces estaríamos hablando de la razón. Digamos que en términos contemporáneos podríamos referirnos al logos como la razón. La cuestión es complicada, lo que quiero ahora mismo compartirles, porque finalmente el punto interesante es que ese logos, esa unidad que permanece inalterable en nuestra existencia y en nuestra realidad, sería entonces aquello que consideramos Dios. Pienso que más allá como dije en el video anterior, ir a la etimología de las palabras, es aventurarnos y encarnar físicamente, vivamente, este misterio. Vean, la razón, la que lleva dominándonos mucho tiempo, nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras conductas humanas,
pues puede modificarse de alguna manera, o estamos perdidos en un logos inconmensurable que nos moldea a su antojo. Y si decimos que a su antojo es porque somos nosotros las extensiones de esa palabra desde el principio del Génesis. Es bien complicado y espero haber sido un poco clara. Ojalá se piquen, investiguen. Logos, el principio de todo.